Eso fue el pasado. Ahora Dios se enjugará las lágrimas, secará las lágrimas de los usa la ley de salvación. Jesucristo, Jesucristo. Con ustedes mi hermana Hasblady Bustos, nuestra líder de oración. Buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Bueno, quiero empezar de pronto sacándolos de una duda que quizás muchos tienen, de los que están aquí, de los que nos ven, y es el por qué lecciones aprendidas. Dios me venía inquietando hacía bastante de tener esta conversación con ustedes, porque siento que cuando estamos educando hijos se presentan tantas cosas por el camino que a veces no logramos como manejarlas correctamente. Y como hijos también cometemos errores con nuestros padres. Lecciones aprendidas porque creo que hay cosas que marcaron nuestra vida y que decimos nunca más lo vuelvo a hacer. En mi caso soy mamá de 3 hombres de 20, 18 y 13 años, un hogar de 24 años y pues en ese tiempo he aprendido bastantes lecciones que quisiera en esta noche compartir algunas de ustedes. Creo que la familia es un don de Dios y un don representa un regalo y como todo regalo se cuida. No creo que haya alguno que le den algo precioso, un tesoro hermoso y lo deje tirado en un rincón y no le preste la atención debida. Si a nosotros nos regalan una loción, un perfume súper costoso, quizá queremos gastarlo de a poquitos porque sabemos lo que cuesta. Así más o menos semejo yo lo que es una familia, un regalo precioso de parte del Padre. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, qué bendición tener este espacio. Es un espacio de bendición porque pues aprendemos todos. Y el Señor me llevó ahorita en la palabra donde dice edificándonos unos a otros. Y yo sé que con las experiencias que hemos vivido y también han vivido ustedes, todos nos vamos a retroalimentar y nos vamos a edificar unos a otros. Para mí la familia es una bendición, es un propósito. Porque como nuestro pastor nos decía, la familia fue constituida desde un principio y fue el plan maravilloso de Dios. Entonces para mí mi familia siempre ha sido una bendición, aunque mi familia o nuestras familias siempre han sido como ese terreno donde aprendemos. Tanto aprendemos como hijos, pero también aprendemos en cada etapa, como hijos, adolescentes y ya en un hogar. Mi hogar es un hogar compuesto, siempre lo he dicho, los hijos de mi esposa, mis hijos y mi hija que tenemos 2 juntos. Pero siempre tuvimos que pasar muchas cosas para poder aprender realmente qué era un hogar y aprender a ver cuál era el propósito de Dios que tenía en el hogar de nosotros. Bendiciones para todos, mi nombre es Tatiana. Para mí la familia se compone de diferentes personas, diferentes personalidades, pero todos con el mismo propósito y es de tener una compañía. No es lo mismo, y nos enseña la palabra, enfrentar una situación, bien sea fácil, bien sea difícil, estando solo a estando con alguien. Mejor son 2 que 1 porque si uno cae, hay alguien más que le puede levantar. Y si es una familia aún de más, pues cuando alguien caiga van a estar otras personas para levantar. Entonces para mí es compañía y para mí es comprensión y algo muy importante, comunicación. Sin comunicación va a ser difícil que una casa esté bien constituida. Gloria a Dios. Bendiciones a todos mis hermanos. De verdad que el poder compartir acerca de ese privilegio que Dios nos da, ser parte de una familia, es muy hermoso, porque Dios ha tenido ese plan. Primero nosotros somos hijos, luego nos vamos constituyendo a medida de un paso en jóvenes, en maduros, en amigos, en novios, esposos, madres, padres, abuelos, bisabuelos y etcétera. Pero el núcleo familiar ante los ojos de Dios está constituido, dice, por papá, mamá e hijos. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias.
Bueno, le doy la bienvenida nuevamente a los que están aquí, le damos la bienvenida a las 16 personas o familias que están conectadas en la transmisión. Saludamos a nuestro hermano César García, que dice que no alcanzó a llegar pero está en el bus escuchando. Dios te bendiga, hermano. A mi hermano Héctor, Nidia, Doris, Mari Barrera, y si alguien más quiere saludar en la transmisión, lo pueden hacer, desde aquí te vamos a saludar. Yo voy a arrancar con una pregunta, digamos algo general acerca de la familia, pero queremos decir que si ustedes que están aquí de pronto quieren hacer una pregunta, hay unos papelitos, no sé, los tiene la pastora, si necesitan de pronto un papelito, quieren hacer una pregunta, lo pueden pedir a Karen, ustedes van a escribir y se lo pasan ahorita a Karen, preguntas acerca de la familia, ¿listo? No quiero que pregunten cómo ser exitoso o cómo ganarme un carro, no, preguntas acerca del hogar, de la familia. Y ustedes que están en la transmisión, si tienen alguna pregunta acerca de la familia, de la convivencia, con mucho gusto lo pueden hacer y nosotros aquí vamos a responder. Yo tengo aquí el celular y puedo estar leyendo las preguntas. Yo quiero empezar con una pregunta y bueno, se la voy a hacer a Hasblady, y es una pregunta general. Y esta pregunta general es, ¿cómo podemos nosotros procurar vivir en paz? Les hago una pregunta. ¿Cuántos han tenido conflictos en su hogar, en su casa, en su familia? Levanten la mano. Y los que no, por favor pasen aquí y nos enseñan el secreto. Pero yo creo que todos hemos pasado, o estamos pasando quizá, o vamos a pasar conflictos dentro de la familia. Creo que eso es algo normal, no es algo extraterrestre, no es algo malo, pero no todos saben lidiar con ciertos conflictos o ciertas circunstancias. No vamos a dar de pronto a detalle de qué tipo de conflicto, pero sí algo general. ¿Qué podemos hacer cuando en nuestro hogar, en nuestra casa hay conflictos? ¿Cómo podemos, por la palabra de Dios, traer algo de armonía? Entonces, Has, ¿tú qué nos dices? Bueno, primero quisiera contestarlo desde mi humanidad. Desde mi humanidad es algo complejo, es algo complicado. Para los que nos conocen saben que toda mi familia vivimos en una sola casa, somos 13 personas. Cada quien tiene su apartamento, su todo independiente. Vivimos en paz, algo de lo que le doy gloria a Dios y es de lo que muchas personas se asombran. Hemos tenido conflictos, como lo decía el pastor, normal, pero siempre hemos vivido juntos y nunca ha sido como otras familias u otros casos que uno escucha extremos donde se van a los golpes, en fin. ¿Cómo lo hemos logrado? Hay una palabra maravillosa en medio de todo eso: respetando, entendiendo que cada quien tiene su espacio, entendiendo que puede ser mi hermana, puede ser mi mamá, pero quizás simplemente hoy quiere estar solita, quizás simplemente hoy no quiere escuchar ruido, entendiendo que a mí me puede gustar la música a todo volumen, pero a mi hermano que vive en mi otro apartamento no. Entonces el respeto es importante. Y si lo llevamos a la palabra de Dios, el Señor nos dice que donde habita Él no puede haber desorden, porque Dios es orden. Y principalmente siempre lo hemos puesto a Él por cabeza. Él es la cabeza de nuestro hogar. Obviamente en mi núcleo familiar, como lo decía la hermana Fabiola, papá, mamá e hijos, hemos tenido conflictos complicados y cosas difíciles de solucionar, pero creo que cuando empezamos un hogar es difícil. Lo empezamos de una manera en la que, diría yo, no estamos preparados para hacerlo, por más de que cualquiera quizá de los aquí presentes o de los que nos ven en la transmisión puedan decir, yo lo planeé, yo lo pensé, yo lo quise. Cuando llegamos ahí al punto de tener el hogar, nos damos cuenta de que nada es como lo imaginábamos. Entonces tenemos que ir aprendiendo por el camino y, como lo dice el título de esta charla, lecciones aprendidas, cosas que uno dice, esto no me vuelve a pasar. Bien, muchas gracias, Has. Algo importante que Has resalta ahí es el respeto del espacio o el respeto hacia la otra persona. Miren que muchas veces, aún a pesar de ser cristianos, aún no sabemos respetar el espacio de la otra persona. Y nos quejamos muchas veces de vecinos, por ejemplo, que son ruidosos, escandalosos, que ponen música a alto volumen, que llegan borrachos en la madrugada, que golpean mucho las puertas, que pelean mucho, que gritan mucho. Pero a veces nosotros también como cristianos no somos prudentes con los que conviven en nuestra propia casa, pero también con los de nuestro hogar. De pronto, como decía Hasblade, dice que dentro de mi hogar hay una persona que no le gusta cierta cosa y yo a veces aposta lo hago. Eso desde ahí comienza a generar conflicto. Algo importante para la convivencia es respetar al otro, respetar lo que también a él le gusta. Hay muchas veces que vamos a tener que morir a cosas.
Vamos a tener que, o por lo menos negociar algunas otras cosas, porque de pronto a mi pareja, porque de pronto a mis papás no les gusta tanto eso, yo tengo que aprender a negociar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, a mí me encanta el fútbol, pero yo tengo que negociar con mi esposa si lo puedo poner en la televisión o ponemos la película. Entonces uno tiene que negociar ahí. Entonces yo digo, no, pero es que Messi es más importante que Netflix, pero no, y mis hijas dicen Netflix es más importante en este momento. Entonces me toca entrar en una negociación para tratar de traer armonía. Pero si yo digo, no, es que yo tengo que ver a Messi, no me importa nada, ya genero ese conflicto. Entonces miren que ese respeto al otro y de entender que compartimos espacios es supremamente importante para la convivencia. Pero hay algo importante acá, mis amados hermanos, y es algo que nosotros luchamos mucho como papás. Yo creo que estamos en una generación donde los hijos, hay mucha rebeldía, hay mucha fragilidad también, hay mucha independencia de hijos, ¿verdad? No, muchos no quieren una autoridad. Entonces, ahorita uno de los retos para la familia cristiana es cómo educar los hijos bajo el diseño y el modelo de Dios. Entonces, para eso yo quisiera preguntarle a mi hermano Marco, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios y que puedan ser diferentes a la generación que se está levantando en esta sociedad tan corrompida? ¿Qué nos puede decir nuestro hermano Marco? ¿Cómo podemos levantar una familia según el modelo de Dios? Bajo la palabra. Pero yo siempre he dicho no de una forma religiosa, porque a veces la religiosidad nos mata. De pronto enseñarle a nuestros hijos qué está estipulado en la palabra y cómo debemos de practicarla, cómo se lleva a cabo. Creo que lo más importante también es con el testimonio que nosotros le brindemos a nuestros hijos. Yo lo puedo decir por testimonio vivo, porque en un tiempo cuando nuestros hijos estaban pequeños, nuestra religiosidad o nuestro tiempo, al servir de mucho tiempo, nos mató por mucho tiempo y creamos en ellos tal vez una figura donde se hastiaron, digámoslo así, de no querer saber nada de iglesia, porque el lunes era iglesia, el martes era iglesia, miércoles era iglesia y toda la semana prácticamente era la iglesia. Creo que lo más importante es tener ese espacio de podernos sentar como familia, reunirnos como familia y poder dialogar y poder ver a través de la palabra cómo podemos edificarnos, cómo podemos crecer como hogar. No tan solo es de pronto llegar a una iglesia y irnos de domingo a domingo, sino como tener ese espacio con nuestros hijos, sentarnos en un tiempo, un devocional, un tiempo de enriquecimiento de la palabra, y que no sea tal vez un requisito donde debemos, sino donde sea un mutuo acuerdo, donde podamos enseñarles a ellos de pronto a direccionarlos según el camino que tiene el Señor para nosotros. Entonces yo creo que es algo no tan forzado, sino a la luz de la palabra, con amor y con todo entendimiento. Amén. Saludamos aquí a Liz Hernández, a Esneda Parra, que también se conectan, a María Barrera. Sean bienvenidos a esta transmisión. Tenemos 18 personas conectadas. Y complementando lo que dice aquí mi hermano Marco, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus hijos, y las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, háblale a tus hijos de la palabra de Dios todo el tiempo, en la casa, afuera. Si dice, escríbelos en los postales de tu casa, es decir, si puede poner un afiche o un cuadro con un versículo, que sus hijos se lo aprendan, que sus hijos se lo memoricen. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: enseña al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará, ¿verdad? Y hoy día creo que aunque somos padres cristianos, a veces nos falla el enseñarles la palabra. Pero es enseñar la palabra y, como decía mi hermano Marco, tener espacio de calidad con ellos, que no permitamos que la vida y las ocupaciones, incluso hasta ministeriales, nos quite espacio importante con nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijas tengan un pastor en su casa, quiero que tengan un papá. Quiero que tengan un papá que sabe que está ocupado, que sabe que está corriendo con muchas cosas, pero que también tiene espacios de calidad donde podemos jugar, donde podemos hablar, donde podemos orar juntos, donde podemos hablar de Jesús juntos. Y esos momentos, aunque parezcan para algunos sencillos, nos están fallando a veces entre los hogares, y los hijos crecen y no quieren saber de la iglesia. Mi hermano Irne tiene una pregunta para los hermanos que no logran escuchar en la transmisión. Aquí alguien en el auditorio, Irne, nos comenta
que criar una familia que ya creció, que ya sus hijos están grandes, ya hay nietos, sobrinos, pero que se han apartado del Señor o que de pronto no conocieron del Señor antes y los papás conocieron después, a veces la convivencia tiende a ser muy difícil porque ellos no quieren escuchar. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adolescente, a un joven o ya a un adulto hecho y derecho que ya tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero algo que nos dice acá y que es importante es que en esos casos nosotros tampoco podemos cargarnos tanto y ser religiosos, como decía ahorita nuestro hermano Marco, de pronto de imponerles a la fuerza, porque así los vamos a espantar. Necesitamos con sabiduría y también aprendiendo a veces a entenderlos de que ellos no están al mismo nivel que yo estoy, para poder convivir en armonía, respetarlos a ellos y que ellos también generen un respeto hacia nosotros. Quisiera aquí seguir con algunas preguntas. Si de pronto alguien escribió algo, me lo hace llegar con Karen. Por el momento voy a preguntarle algo aquí a mi hermana Tatiana Arias, y es, hemos hablado de los hijos, ¿cierto? El criar a los hijos, el poder hablar, pero hablemos también de algo muy importante para los que somos esposos, somos pareja, tenemos una relación de hogar, de dos autoridades en la casa. ¿Cómo debería ser esa armonía ya en el matrimonio como tal, ya en la pareja como tal? ¿Cuál debería ser el rol, por ejemplo, de un papá y de una mamá, y cómo entre los dos pueden ayudar para convivir en armonía? ¿Qué nos puedes decir, Tatis? Bueno, antes que nada quiero que sepan que estas preguntas no fueron planeadas, ¿sí? Queremos que sepan. A mí me parece que es importante que nosotros entendamos que tanto las mujeres como los hombres somos totalmente diferentes. Que cuando nos unimos a nuestra pareja se están uniendo dos mundos con dos culturas, con dos formas de pensar, con dos trayectorias realmente distintas. Entonces, juntarse con alguien y tras del hecho querer impartir algo a otra personita, que en este caso serían nuestros hijos, es de lo más difícil de este mundo. Y más cuando, por ejemplo, como padres o como esposos tenemos esas mismas diferencias y entre nosotros mismos también nos desautorizamos. Entonces yo pienso que sería claro, y algo que sana nuestros corazones, es poder entender que por más que yo quiera, la otra persona no es como yo, ¿sí? Van a haber diferencias, pero que se supone que esas diferencias son las que nos tienen que ayudar a crecer, porque en lo que yo soy débil, pues se supone que me ayude mi pareja. Si ambos tenemos la misma debilidad, va a ser, digamos que también un poco complejo, pero gracias a Dios existen, digamos, situaciones en que la misma iglesia, nuestros mismos pastores, claramente encabezado esto por la palabra del Señor, nos enseña, por ejemplo, la sabiduría se encuentra en la multitud de consejeros. Entonces a mí me parece importante que es bueno reconocer que si en algo yo no estoy, o sea, no puedo con esto, ¿sí? Digamos, hablando específicamente con nuestros esposos y hacia nuestros hijos, podemos libremente escalarlo. No está mal levantar la mano, pedir ayuda, decir esta situación se me está saliendo tal vez de control, porque a veces, y en especial las personas cristianas, tendemos a guardar una apariencia. Como yo tengo un liderazgo, como yo tengo de pronto un nombre o un título, nadie se puede enterar que estoy pasando cierta situación, y menos si es con mi pareja. Entonces aquí nos agarramos y pues allá nos botamos las risitas porque hay una apariencia que guardar. Pero entonces me parece muy importante que el Señor también nos enseña esto. O sea, más que hacer lo que queramos por nuestra propia cuenta, es poder ir a la palabra, y si estamos siendo enceguecidos por situaciones, poder levantar la manito, buscar esa ayuda, porque nosotros seremos el reflejo, nuestros hijos van a ser nuestro reflejo. Y algo que quiero también de pronto aclarar un poco, es que, y que también nos sana a nosotros como padres, es que a veces podemos ser lo máximo, podemos ser lo mejor, ¿sí? Pero no siempre nuestros hijos o las personas que nos rodean van a tomar ese ejemplo, y nosotros no debemos sentir muchas veces culpabilidad, porque también hay una libre decisión, lo que es un libre albedrío. Y está claro que los niños de esta generación están creciendo, madurando un poco más rápido, entonces es poder saber que mientras sigamos actuando conforme a lo que Dios ha establecido, en algún momento ese niño, ese adolescente o incluso ese adulto volverá a esos caminos, porque lo que se siembra tarde o temprano se va a recoger. Así es. Y miren que algo que dice Tatiana
y que se lo escuchaba hace poco a un pastor es: ¿cuál es la edad correcta para casarse? Por ejemplo, la pregunta que muchos jóvenes tienen o teníamos, en mi caso: bueno, ¿a qué edad me puedo casar? Y él dijo, yo le hice esa pregunta a mi pastor hace muchos años y él me contestó: cuando estés dispuesto a morir para que otro viva, cuando estés dispuesto a dejar de comer para que otro coma, para que estés dispuesto a dejar de dormir para que otro duerma, cuando estés dispuesto a sacrificar por otro, ahí estás listo para casarte. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es de ceder y de entender de que no somos iguales, como decía Tatiana. Y miren que 1 de Pedro 3 habla acerca del matrimonio y dice lo siguiente: hombre, trata a la mujer como a vaso más frágil. El hombre no puede ser áspero con su esposa. Las mujeres por naturaleza son seres delicados y eso es bellísimo. Por eso el feminismo de hoy, que no es un feminismo bíblico, intenta que la mujer deje esa delicadeza que bíblicamente es correcta y es el diseño perfecto de Dios. El hombre no puede ser áspero con su esposa. No es correcto gritarla, maltratarla, tratarla feo, porque si en algún momento lo hacemos, dice la Escritura, sus oraciones van a tener estorbo. En otras palabras, si tú tratas mal a tu esposa o a tu pareja, yo no te voy a escuchar, dice Dios, porque es la forma en que Dios defiende a las mujeres. Pero a la mujer le dice: gánense a sus esposos con el testimonio. No se lo pueden ganar ni con la cantaleta, ni diciéndole: es que usted no va a la iglesia, es que usted no ora, es que no se lo pueden ganar así. Por más de que ustedes quisieran hablar, hay veces que toca solo con el testimonio. Y eso, si el hombre cumple su rol y la mujer cumple su rol, créanme que va a ser más fácil y va a ser más llevadero. Algo importante, la Biblia le dice a las mujeres: honren a sus esposos. Al hombre, y los que somos hombres aquí me pueden corroborar, nos gusta sentirnos honrados, halagados por nuestra esposa. Que la mujer pueda aplaudir los logros de su esposo, que la mujer pueda decir: mi amor, eso está muy bien. O sea, que pueda sentir esa honra, porque el día que la mujer deja de admirar a su esposo, el diablo le va a poner otra que le diga: tan lindo, tan bonito, tan trabajador, tan responsable, qué belleza. Y él va a sentir: ay, mi esposa nunca me lo dice tampoco. Entonces la mujer también debe aprender a honrar a su esposo. Has, ¿quieres complementar algo acá? Bueno, de lo que estás hablando no, pero sí quisiera darle una palabra al hermano Irne, porque pienso que llega un momento en el que uno se siente cargado de lo que le está diciendo, porque podemos decirle: Señor, yo hice todo bien y he hecho todo lo que tú me mandas a hacer, pero mis hijos o mis sobrinos no quieren, como lo decía él. Quisiera regalarle lo que dice hermano Irne en Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando nosotros estamos seguros de que hemos hecho lo que el Padre nos dice que debemos hacer, de ahí en adelante se lo soltamos a Él. Y Él es quien los va a instruir, los va a enseñar, porque lo que ya sembramos en ellos, nadie lo puede arrancar. Fue sembrado ni siquiera por nosotros. Quizás sembrado por nosotros, pero cuidado por el Espíritu Santo. Amén. Amén, así es, así es. Y quisiera, ya volviendo un poco, porque uno de los conflictos más importantes que pasa dentro de la familia es que a veces como papás no sabemos ser buenos padres porque no entendemos el rol del papá y de la mamá. Entonces miren que, por ejemplo, mi hermana Fabiola, alguien dice acá: mi hija está demasiado acostumbrada al celular, ya no hallo cómo quitárselo, se pone a llorar demasiado y nos manipula. ¿Qué hacer? Y ya que nuestra líder de niños de escuela dominical aquí en la iglesia, ¿cómo poder lidiar con esos casos donde estamos en una generación virtualizada, donde los niños desde que son chiquiticos parece que nacen con este movimiento? Ellos nacen de una vez así. Entonces, ¿cómo hacer como papás, papá y mamá, lograr esa disciplina y lograr esa buena cultura en los niños, especialmente en el caso cuando están acostumbrados tanto a la tecnología? ¿Qué podemos hacer ahí, mi hermana Fabiola? Gloria a Dios. Pues yo pienso que nosotros tenemos un plan y un propósito de Dios, no hay duda. Independiente que conozcamos palabra o no conozcamos palabra, nosotros como padres somos autoridad. Y esto ha hecho lo que hoy en día de pronto preguntan y nuestro pastor pregunta: ¿qué hacer con esta tecnología? Primero que todo, cuando nosotros decimos que no sabemos qué hacer, es porque nosotros mismos hemos cedido a nuestros hijos
a darles las oportunidades. Si su hijo tiene una tablet, un computador, un celular, no es porque él lo compró, no es porque él lo tiene porque es necesario, es porque es suyo y usted se lo cede. Y si usted no entiende que la autoridad en la casa es papá, mamá y hay reglas y usted no le deja entender a su hijo eso, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque los niños hacen pataletas, porque los niños no quieren y cuando llega el momento, ¿qué hacer? Usted tiene primeramente que entrar en la presencia de Dios, no hay otra cosa. Lo posible lo hace usted, lo imposible lo hace Dios. Cuando usted entra en la presencia de Dios y le pide a Dios que la revista de autoridad con su hijo, porque en este momento, cuidado, se le dice algo y él se afecta y usted es demandado. Pero bíblicamente, la palabra de Dios a mí me dice otra cosa. Corrige a tu hijo y corrígelo con vara. No que si quiere papito, no. Usted, papá y mamá, es el primer maestro de su hijo. Es lo que usted le enseña a su hijo en la casa. Y no puede ser posible, mis hermanos, que en este momento nosotros podamos tener como ese conflicto de que este niño, y si yo le quito el celular, no se puede. De verdad que yo les decía a las maestras y por experiencia, como dice, en lecciones aprendidas, dentro de la crianza de mis hijos, siempre de pronto dura, no dura, y sembrado la palabra y la tienen, estoy segura, Dios cumplirá su propósito, porque es promesa de Dios. No importa, si sea en el último momento, mis hermanos, Dios cumple su propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Pero dentro de la familia, en este momento, dura o no dura, en la casa las reglas existen y qué pena, mientras que yo esté ahí, no. Cumplieron su mayoría de edad y quieren hacer su vida, bien puedan. Bíblicamente pueden hacer su vida y lo que quieran, pero no bajo la autoridad de un padre, sino afuera. Y con los niños, nosotros tenemos que ser autoridad sin dejar de ser padres. Tengo mi sobrinita en este momento, hace 2 años, me recuerdo tanto, me ha marcado y ella lo tiene tan claro, porque a ella nadie le quitaba el celular, nadie le quitaba una pataleta y las hace, es una niña. Pero me mira a mí y dice, hoy no va a hacer pataletas, ya se me acabaron las pataletas, las hace. Le quedó marcado, ¿por qué? No haces pataletas, conmigo no. Y más, sin embargo, desea venir acá a la iglesia, desea que la traigan, llévame a tu casa. Y a veces nosotros como padres nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no le estamos poniendo el temor de Dios, ni la palabra a la cual un día lo que yo le permita hacer a mi hijo, tengo que ir a darle cuenta a Dios. Entonces es la corrección ahora que está pequeño para que el día de mañana él sepa que sí se le corrigió, no que tenga que decir, en una ocasión visitaba a alguien en la cárcel y decía cuánto hubiera deseado que mi mamá me dijera que no. ¿Cuánto hubiera necesitado? Yo no hubiera llegado acá. Entonces, esa es una meditación para todos. Muy bien, y ya le damos la palabra a mi hermano Marco. Miren que este tema es muy importante y también depende de las edades, ¿no? Porque hay niños muy pequeños, hay niños ya preadolescentes, adolescentes, jóvenes, que tienen el mismo conflicto, ¿verdad? Yo solo quisiera añadir algo, y ya le doy la palabra a mi hermano Marco, es ¿qué sucede cuando estamos acostumbrados al azúcar? Un tinto simple nos sabe horrible, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando no estoy acostumbrado al azúcar? O sea, definitivamente estoy desintoxicado. Un tinto con azúcar lo voy a sentir por más poquita azúcar que tenga. Solamente añado algo aquí.
Quizá hijos que ya en el extremo en el que están, que manipulan, lloran, hacen pataleta, hablando digamos de los más pequeños, toca desintoxicarlos. Y cuando uno se desintoxica no es fácil, es un proceso, duele mucho, cuesta, pero es el sacrificio que como padres tenemos que pagar por el bien de mi hijo. Es decir, yo lo voy a desintoxicar una semana sin que mire por nada el celular. Voy a dar un ejemplo, va a llorar, va a patalear, pero no puedo ceder hasta que deje de acostumbrarse a ese azúcar para que ya después no sienta tanta necesidad. Entonces es una desintoxicación. Ahora sí le doy la palabra a Marco y luego a Tatiana. Complemento algo de lo que decía mi hermana Fabiola. En Proverbios 29:15 dice: la vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es vergüenza para su madre. Y eso es muy cierto. ¿Hasta qué punto tenemos que permitir nosotros como padres permitirle todo a nuestros hijos, o aun cuando están bebés? Yo he visto, digamos, casos que hay bebés que manipulan a sus papás y hacen pasar vergüenza. Entonces un grito, un llanto, y para que no se escandalicen o para que no lloren o para que no griten, como que tome. No, pero no lloren, no diga nada, esté ahí quietico. Pero ¿hasta qué punto uno como padre tiene que acceder? O el hijo es la autoridad, o la autoridad somos los padres. O los hijos son los que colocan las reglas, o nosotros como padres somos los que colocamos las reglas. Dice Proverbios 17:21, el que engendra un necio para su tristeza lo engendra, el padre del necio no tiene alegría. Y me parece que, complementando lo que dice la hermana Fabiola, depende de nosotros, ¿sí? Porque el adulto somos nosotros, los padres somos nosotros, y precisamente para no caer en ese tema de manipulación, nosotros también tenemos que estudiar, ¿sí? Porque siempre no vamos a tener la razón en muchas cosas, pero es bueno buscar el apoyo de alguien más. Y esto es verdad, y por ejemplo, el ejemplo que se pone del azúcar, tengo un ejemplo vivo, que es de este tiempo, y es que el azúcar genera en el cuerpo, o digamos que hay unas endorfinas que libera y hace que la persona se sienta alegre. Por eso cuando alguien dicen que está triste o algo, debe comer chocolates, y esto realmente hace que el cuerpo, o sea, le dice al cerebro que está liberando algo que le va a traer felicidad. Sin embargo, tuve un episodio en mi salud que por el exceso de azúcar estuve tan mal que aprendí que un exceso de algo incluso me va a hacer quitar y erradicar el azúcar, ¿sí? De pronto, claro, cuesta, así como dice nuestro pastor, pero ya encontrarnos en un nivel donde uno dice, ya es la salud, definitivamente es porque no puedo, y ya hay un temor a no querer sentir ese mal, nos va a llevar a ser radicales, y sí se puede. Entonces es igual que con nuestros hijos. No me he muerto por no consumir azúcar, y así mismo va a pasar con ellos y con cualquier otra cosa que quiera generar un vicio en nosotros, porque no todos los vicios son virtuales, o no todos los vicios son las drogas que están en la calle. Todo lo que sea en exceso y daño para nuestra vida, nuestra salud física y mental, va a traer estos excesos. Entonces depende mucho de nosotros. El que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Es mi deber hacer que ese niño, que ese adolescente, preadolescente, pueda obtener sabiduría para dejar de ser necio y añadir alegría a mi vida. Amén. Y miren que con base en esto que estamos hablando y que es tan importante y que carga tanto a los padres, ¿verdad? Y ya ahorita, de pronto al final hablamos algo de nuestra lección aprendida como papás, esposos, etcétera, de estos temas. Hay un problema muy grave que pasa en muchas casas. Y miren, aquí lo voy a leer tal cual como nos lo dicen. ¿Cómo debo actuar o lidiar el hecho de que mi suegra quiera interferir en la crianza de mi hijo y se incomode cuando yo le digo algo? Miren que a veces el problema ni siquiera viene de los papás. El problema viene de la abuelita o del abuelito, que uno le dice, hijo, celular no, ¿cierto? Celular no. 3 doritos después, está con un celular y dice, ¿dónde sacó el celular? Es de mi abuelita. Y uno, mamá o suegra o papá o suegro, por favor ayúdenme, que es que tal cosa. Bueno, sí, mi hijito, tómelo ahí, putas escondiditas, que no se dé cuenta su papá y su mamá. Entonces, hay una lucha ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con el tema de que a veces nuestros padres o suegros no entienden
que nuestro hogar es un hogar privado, ¿cierto? Y es un hogar que debe tomar sus decisiones y que se deben respetar. Pero ¿cómo puedo manejarlo desde la parte de siendo yo el papá o la mamá, siendo la autoridad y que tengo que transmitirle esto a mis suegros o a mis padres? ¿Cómo puedo manejarlo? Bueno, están duras las preguntas, pero hay algo que es muy importante dejar en claro desde el día 1 en que decidimos formar un hogar y tener unos hijos. Y es que la autoridad soy yo y la autoridad es papá. Listo, no más. Sí, obviamente los abuelitos consienten, malcrían, nadie les quita ese derecho, porque hoy siento que está mal llamado derecho, porque las redes, los comerciales, las novelas nos bombardean con, digámoslo así, este cuentico de que es que los abuelos están para malcriar. No, cuando los abuelos criaron buenos hijos, ellos entienden la misión de estos hijos. Entonces, si mi mamá me crió bien a mí, ella sabe que yo voy a criar bien a mis hijos. ¿Qué pasa? Desde el día 1 yo voy a decir, mamá, papá, lo lamento, los amo, los respeto, pero la crianza y la educación de mis hijos nos corresponde a papá y a mamá. Desde el día 1 hay que dejarlo claro. Como lo decía, nosotros vivimos todos y nunca permití que nadie fuera a ponerle un dedo encima a mis hijos. Les enseñé que debían respetar a abuelos, tíos, primos, que había que no contestar, que no había que ser groseros, que había que respetar, pero también les dije desde el principio en mi casa, mi hogar es mío, la decisión es mía y de mi esposo y no quiero que hayan inconvenientes. Entonces hay cosas en las que debemos ser radicales y debemos perder el miedo, porque yo veo que con el paso de los años no es lo mismo, voy a poner este ejemplo, la crianza de mi hijo mayor a la crianza que estoy llevando con mi hijo menor. Hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, criados quizás diríamos de la misma manera, pero no, han cambiado las cosas, las tendencias son diferentes y lo que nos enseña la cultura es diferente. Entonces debemos agarrar argumentos, armas, lo que decía ahorita mi hermana Tatiana, debemos estudiar, prepararnos para que cuando les hablamos a ellos no sean simplemente palabras al vacío, sino tenga un argumento verdadero. Cuando nuestros padres ven que estamos criando buenos hijos, estoy segura que no se meten, estoy segura que no lo hacen. Y si lo hacen, pues se van a encontrar con ese muro de hermetismo que con mucho respeto como papás vamos a poner. Amén. Gracias, Has. Ahora quiero hacer una pregunta aquí a mi hermano Marco. Y bueno, digamos ahorita hablábamos de la autoridad tan necesaria y tan importante. Pero también es importante, y aquí como respondiendo a una pregunta, o más bien aquí es no una pregunta, sino también como un aporte, donde dicen, por ejemplo, debemos ser una autoridad con sabiduría e inteligencia, porque la idea no es perder el amor de nuestros hijos o la confianza. Entonces le hago una pregunta a Marco. Por ejemplo, listo, tenemos que tener autoridad, ¿verdad? La Biblia nos enseña que en algunas ocasiones hay que corregir con vara, refiriéndose a que algunas veces hay que recurrir a la palmada, a la chancla, ¿cierto? A la correa, a la vara. Pero la pregunta es, ¿debe ser siempre así? O sea, ¿siempre tenemos que llegar a ese extremo? ¿O de pronto también hay o sea, la crianza es una sola, pero dentro de la crianza hay diferentes metodologías también dependiendo de la situación? No es que ahora el hijo se le cayó el chicle y usted ¡pum! Tome eso. El hijo, no sé, se levantó 15 minutos tarde, tome eso. No, o sea, no se puede todo el tiempo, ¿cierto? Hay momentos y ocasiones, pero entonces la pregunta es, Marquitos, ¿cómo podemos manejar el tema de la crianza con autoridad en sabiduría? ¿Cierto? ¿Qué nos puede decir usted, Marquitos? Dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Tenga para que lleve. Yo, lógicamente, cuando nuestro corazón, nuestra vida no es cambiada y vivimos como el viejo hombre, corregimos como el viejo hombre. ¿Por qué? Porque como un viejo hombre tendremos a airarnos y tendremos cosas en nuestra vida y tal vez tendremos a corregir como nos corregían. Y tal vez los tiempos cambian. Lógicamente no vamos a corregir nuestros hijos como lo hacían antiguamente, ¿no? Digamos, yo he hablado con mi papá y a mi papá lo corregían de una manera donde en la alberca metían el rejo de nuditos y eso marcaba muy duro. Lógicamente yo creo que no todas las situaciones hay que corregir, sino también hablar y guiar, construir sobre ellos, como dice mi hermana Has. Pero yo creo que también hay que corregir con sabiduría. La Biblia nos habla que debemos de corregir con vara, pero no es donde caiga. Por eso el Señor colocó
las nalguitas y las pompis y siempre con vara. Pero acolchonada sí, pero hay muchas veces que cuando uno no sabe la palabra o no es consciente de esto, uno va mandando el golpe donde caiga. Y han habido casos donde de pronto en la cara, en un brazo, en una pierna. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeño me pasó así y pues mi mamá, pues lógicamente en ese tiempo corregía muy duro. Y por esquivar yo el golpe me pegó en la cara y me dejó marcada la cara. De quedó todo rojo, pero pues tras del hecho me dice ella, vaya a la tienda y cómpreme una toalla higiénica. Y uno de niño era una vergüenza uno algo así, porque lo entregaban en papel higiénico, en papel periódico, y todos sabían que uno llevaba algo que era para la mamá y que no era para uno. Y pues tras del hecho de que yo iba con mi golpe, pues tendría que comprar algo que a mí no me gustaba. Entonces en la tienda, ¿y qué le pasó? No, pues me pegué con la puerta. Pero lógicamente hay que corregir con sabiduría, no en todo momento. Habrá momentos donde tendremos que hablar y corregir con sabiduría. Con sabiduría. Importantísimo entender que es diferente tener autoridad que maltratar. Eso es diferente, ¿verdad? Como acaba de decir mi hermano Marco, no es donde caiga. Usted no le puede pegar a su hijo en la cabeza, ni puede pegarle en los brazos, ni en la espalda, ni en la cara. En las sentaderas es el lugar correcto. Y de una forma sabia, tampoco podemos llegar a maltratar. Por eso la Biblia dice, pilas con la crianza con sus hijos, porque dice se me escapa Efesios 6, pero dice que no podemos llegar al punto donde nuestros hijos se aburran y se vayan, o llegar al punto hasta de poderlos dejar mal, hasta mental, físicamente. Entonces hay que ser muy sabio en la crianza con amor, pero también con autoridad. Voy a hacer una pregunta a mi hermana Fabiola y ya le doy la oportunidad, hermano Ine, para que lo escuchen, porque si no, no me lo escuchan. ¿Listo? Y le doy la oportunidad y terminamos para tener un tiempo de oración. Yo sé que ese es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero para que logremos orar, vamos a tratar de resumir. Quiero hacer una pregunta importante a mi hermana Fabiola, porque aquí es importante y sé que hay muchas madres, cabeza de hogar que están aquí, que nos escuchan en la transmisión. Y alguien pregunta, ¿es válida ante los ojos de Dios una familia sin un papá presente? ¿Es bueno? Bueno, digamos que quizás la palabra no tanto bueno, porque de alguna forma la sociedad ha corrompido como el derecho original, pero ¿qué sucede con una mamá que le ha tocado sola? ¿Acaso puede sacar adelante a sus hijos? ¿Puede poner en práctica todo esto sin un papá presente? Hermanita Fabiola, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, quiero decirles que se puede, por experiencia propia, se puede. Y como decía mi hermano, o el pastor nos decía ahorita, que les corregimos con la chancla, con la palma y etcétera de cosas. En nuestra humanidad y de pronto ignorancia, cuando nosotros veremos y lo profundizamos, no es lo normal. Si escudriñamos la palabra, usted no verá en la palabra donde dice corrige a tu hijo con un pellizco, con la chancla, con el palo, con el cable. La palabra es sabia y dice que con la vara. Cuando nosotros somos madres, cabezas de familia, nosotros cuando tenemos conocimiento de la palabra, es poner a ese padre espiritual. Es muy difícil dar a conocer a nuestros hijos que hay un papá Dios que nos ama, que independiente de que yo tenga apoyo de un papá, el principal apoyo como papá es Dios, o un esposo, es Dios. Y sí se puede, ¿por qué? Porque cuando uno toma la palabra y la siembra en cada niño de pequeño, hay momentos donde nosotros podemos actuar con la palabra en un bombardeo, como yo diría, afectivo y grande. Por eso dice que instruya al niño. Al niño se le corrige y al niño se le debe corregir hasta los 6 años máximo. Nosotros como padres lo hacemos después de los 6 años. Empezamos a darles vara, pero en pequeñitos no. Como papá, como mamá, solo sí los podemos educar nosotros. Sí podemos poner en presencia de Dios. Sí podemos descargar, porque es difícil, decía nuestro hermano Marcos, lo que nos han enseñado a nosotros mucho antes lleva en nuestro corazón y de pronto lo queremos repetir. Cuando escudriñamos la palabra y vemos tantos errores que cometemos, miramos
que realmente como madre educar a los hijos es difícil, pero no es imposible, porque no soy yo, es la palabra. Si les damos palabra, así se aparten, mis hermanos. Y se lo puedo decir yo. Yo tuve que mirar experiencia con mi hijo, donde cuando tuve que implantarle la autoridad llegando a su mayoría de edad, prácticamente me enterró con la casa. Y es duro como madre. ¿Por qué no hay un papá como autoridad parándose? Porque cuando hay un papá y una mamá, como el diseño que Dios actuó, es más llevadero y más fácil. Pero cuando uno es cabeza de hogar solo, es difícil cuando uno no toma la palabra. Cuando uno toma la palabra, es llevadero. Amén, amén. Y mis amados, algo importante aquí. Cuando el hombre deja de suplir esa necesidad en su hogar, ¿verdad? Y no está Cristo como el centro, desafortunadamente el hogar queda bíblicamente descabezado porque el hombre es la cabeza. Pero cuando una mujer pone a Jesús en primer lugar, quien viene a ocupar ese lugar se llama Cristo. Y Jesús es el mejor esposo y es el mejor padre. Yo tengo la experiencia de mi mamá, que tuvimos que crecer, ella como madre cabeza de hogar, y un día el Señor le habló y le dijo: yo soy tu esposo y soy el padre de tus hijos. Y dicho y hecho, vimos a través de nuestra vida, y lo seguimos viendo, esa promesa que Dios le hizo a mi mamá. Y aun cuando pasábamos mucho tiempo solos con mi hermana, porque papá no estaba, porque mamá le tocaba trabajar mucho, vimos la mano de Dios, porque mi mamá le entregó al Señor Jesucristo la vida de sus hijos. Entonces, mamá que nos estás escuchando, y que yo sé que es una carga muy grande para muchas mujeres, entrégale tus hijos y tu hogar a Jesús, que Él va a suplir absolutamente todo. Amén. Quiero ya por último, para cerrar en el público, le doy un minuto, hermano Irne, para que nos pregunte, porfa, con el micrófono, qué nos quiere preguntar o qué nos quiere decir, y ya terminamos nosotros aquí en oración. Listo, hermano, puede hablar. Mis hermanos, yo voy a dar una opinión que dice la hermana Fabiola, de que a los niños toca reprenderlos desde pequeñitos. Un arbolito, cuando uno lo siembra, uno tiene que colocarle una puntilla ahí para que el palito no se tuerza, ¿no? Dice también de que uno tiene que reprenderlos con vara, ¿no? La cuestión ahorita en que vivimos, en el tiempo que estamos viviendo, es muy tremendo, porque ahorita hay un código, una ley, que es el código del menor, que si nosotros castigamos a nuestros hijos, van y le ponen a uno, le ponen una demanda, y le toca a uno ir a presentarse ¿por qué lo demandan a uno? A mí me pasó eso, y eso que yo no castigué a mi hija con vara ni nada, yo simplemente le corté muchas cosas, y me tocó ir a una comisaría de familia, porque yo le prohibí cosas que estaba haciendo, porque ella no me quería hacer caso. Entonces, a veces uno va a reprender los hijos, y ya le meten la ley. Por eso es que en muchas partes del mundo hay tantos niños que están en la calle, le pegan a los papás, no los pueden reprender. Por eso es que hay tanta delincuencia, ¿por qué? Por el motivo de que nuestro gobierno está haciendo eso, que colocó esa ley, y nosotros no podemos reprender a nuestros hijos como lo reprendíamos anteriormente, como nos reprendieron a nosotros. Ahorita le toca es hacer lo que la ley diga. Y muchas veces nosotros no le colocamos esas cosas a Dios, y eso es lo que debemos de hacer nosotros, colocarle todas las cosas a Dios para que Dios nos dé sabiduría para poder reprender a esos hijos, para que no lleguen a caer a estas cosas que están sucediendo en la tierra. Amén. Entonces esa era mi opinión que les daba. Muchas gracias, mi hermano Irne. Mi hermana Has complementa acá. Creo que las preguntas que tenías tú ya las escribiste, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, Has, ¿le vas a complementar a Irne? Bueno, yo tenía algo aquí apuntado. Yo sé que estamos de afán, pero también sé que todos los que vinimos acá vinimos con la intención de escuchar y de aprender, ¿no? No de salir igual, lo mismo que las personas que están conectadas. Quiero decirle algo a los padres, porque últimamente he tenido que ver ciertas cosas en la calle que lo dejan a uno aterrado, y una de ellas fue, por ejemplo, que día entrando al Éxito había una niña de unos 6, 7 añitos haciéndole una pataleta a la mamá. Me daba risa ahorita mientras que hablaba la hermana Fabiola acerca de las pataletas, porque muchos de los que están aquí presentes hacían. Entonces da risa, ¿por qué? Porque es lo que se debería hacer, pero es lo que nos da temor hacer como padres.
Esta niña estaba en la entrada del Éxito en una pataleta terrible, gritando. ¿Qué hizo la mamá? Una chica, yo le pondría 30 años a la mamá de la niña máximo, se tiró al piso, se revolcó y gritaba, y pues obviamente la niña se asustó al ver a la mamá en este acto. Cuando la voltea a mirar le dice: ¿te parece que te ves muy bien? Yo pregunto, ¿es lo correcto? ¿Esa era la manera correcta de hacer las cosas? No era la manera correcta. Entonces, como papás no nos debe dar temor, a raíz de lo que está diciendo el hermano Irne, de que ponen denuncias. A mí me pasó, y digamos que esa es mi lección aprendida, una de las lecciones aprendidas. En algún momento uno de mis hijos, porque tuve que darle vara, me dijo: la voy a demandar, es que voy a hablar con la policía. Yo le dije: pues si la policía lo van a educar como el hombre que yo quiero que usted sea, bien pueda y empiece a empacar su ropa. Porque es que no debemos demostrarle a nuestros hijos que nos da temor educarlos. Cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando nosotros sabemos que estamos obrando conforme a la palabra, conforme a la autoridad que Dios puso en cada uno de nosotros como padre, eso quiere decir que no debemos temer, porque siempre vamos a tener el respaldo de parte de Dios. Y quería como dejar eso. Como padres debemos perder el temor de educar, porque a eso nos llamó el Señor, a instruir. Hay innumerables textos bíblicos que hablan acerca de la instrucción a los hijos, que hablan acerca de amonestarlos, de hablarles. Muchos dirán: es que le hablo a mi hijo todo el tiempo de la palabra, ya está aburrido de escuchar las prédicas, pero es que la misma palabra no lo dice en el texto que leía ahorita el pastor, que yo también lo traía acá apuntado, que es de Deuteronomio 6, versos 6 y verso 7. La palabra nos está diciendo que se lo hablemos por el camino, que lo escribamos en las puertas, o sea, en todo lugar. No debemos tener el temor de que porque yo le hablo a mi hijo la palabra mañana, tarde y noche, eso lo va a hacer alejar. Lo que no debemos es ser hostiles en la manera en la que lo hacemos. Siempre con amor y siempre pedirle a Dios la sabiduría. Él es quien la da en abundancia, dice su palabra. Y por último quisiera resaltar un par de cosas que tenía aquí, y es que muchos de nosotros, porque hemos hablado bastante de los hijos, pero no hemos hablado nosotros como hijos ya adultos, qué errores hemos cometido. Y por ejemplo, hay algo que me causaba, que conmovió mi corazón en una enseñanza que escuché hace poco, y es la diferencia entre honra y obediencia. Sabemos que la palabra de Dios habla de honrar a padre y madre, pero creo que muchos de nosotros hemos estado equivocados entre lo que es la honra y la obediencia. La obediencia es cuando yo le digo a mi hijo: me hace el favor y va y lava la loza, y mi hijo la lava. Eso es obediencia. La honra es cuando mi hijo ve la loza sucia y la lava sin que yo se lo diga. Esa es la diferencia entre honra y obediencia, y eso me hace cuestionarme: ¿realmente hemos honrado a nuestros padres o simplemente les hemos obedecido? Y como hacemos, nuestros hijos ven. Y ahí también nace el hecho de nosotros dar buen testimonio. El buen testimonio no es solamente venir a la iglesia, orar, clamar, ayunar, sino mi ejemplo como hijo hacia ellos, ¿cuál está haciendo? Otra cosa es, a nuestros hijos, lo primero es una advertencia, porque así es como Dios lo hizo con su pueblo. Él primero avisaba, Él decía: si no dejan sus malos caminos, va a pasar esto y esto. Y estamos en la obligación de decírselo a nuestros hijos. Una advertencia. Lo segundo es una amonestación verbal. Si no dejas de hacerlo, pasa esto y esto, y te demuestro que me disgusta lo que estás haciendo, independientemente de la edad que tengan. Porque no significa el hecho de que ellos estén pequeños, grandes, que yo no tenga que hacerles ver la realidad. Si nosotros como adultos cometemos errores y muchas veces nos ha hecho falta alguien que nos diga: oiga, va por donde no es, cuánto más nuestros hijos, que son responsabilidad para siempre, porque un hijo, es mentira que es responsabilidad hasta los 18, los hijos son responsabilidad para toda la vida. Y no cometer excesos. Los excesos muchas veces nos ciegan y no nos dejan ver lo bueno que hay dentro de nosotros. Hay que mirar qué exceso hay en nuestra vida que debemos minimizar para que pueda empezar a aflorar lo bueno que tenemos oculto. Amén, muchas gracias, Has. Ya dando culminación al conversatorio y pasando ya a lo que es la oración.
Solamente quiero darles 30 segunditos para que cada uno digamos algo, un consejo o algo que hayamos aprendido. Por ejemplo, en mi caso, he aprendido que aunque tener un hogar, una casa, a veces tiende a ser difícil, de la mano de Dios todo es posible. Dios nos da la sabiduría para ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Lo importante es ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo importante es siempre buscar poner después de Dios y después de mí a la familia por encima de otras personas. No permitamos que nuestro amor, nuestro cariño y nuestra protección se vaya más hacia otro lugar que hacia nuestra propia casa, porque nuestra propia casa y nuestro lugar primero al que debemos honrar, respetar y dar testimonio es el lugar que Dios quiere que nosotros ahí lo hagamos, para que luego sí lo podamos demostrar afuera. Entonces he aprendido que con Dios todo es posible, y un hogar conforme al diseño de Dios todavía es posible en esta época. Bueno, Marquito, ya que tiene el micrófono, cuéntenos una lección aprendida, un consejo práctico, y pasamos a lo que ya es la oración. Bueno, una lección aprendida. Mi hermana Has hablado ahorita de la honra hacia los padres, y era algo que me sucedió desde muy pequeño. Desde muy pequeño, no sé, tuve como la manía siempre de saquear o de robar, digámoslo así, porque no tiene más cosas. Santo Dios. Entonces el Señor me liberó. De niño, sí, ya. Gloria a Dios. Pero siempre fue algo que desde pequeño me gustaba algo, y hurtaba, no sé, el dinero y me lo compraba. Cuando comencé a crecer también, pues con el juego de las maquinitas, entonces mi papá ahorraba con su alcancía y siempre hallaba la manera. En ese tiempo no había YouTube ni nada que enseñara a uno a meter el cuchillito para sacar la moneda de 500, sino la astucia de uno. Pero siempre les sacaba. Cuando la hermana Has dice una lección aprendida, el Señor me llevó a todo esto a rebobinar, y me di cuenta que muchas cosas de por qué me gusta tanto ser tan ordenado era porque yo planeaba totalmente todo. Mi papá, aún cuando llegaba con su dinero, mi mamá cuando estaba en la Junta de Acción Comunal guardaba su dinero, y yo siempre con astucia miraba en qué momento se iban para yo poder saquear lo que no era mío. Pero pues doy gracias a Dios porque el dinero que saqué, bueno, aunque lo hacía mal, nunca lo usé para una droga, nunca lo usé mal, sino, no sé, para comprar algo, comer, o comprarme un artículo que gustaba. Tanto así que me gané la deshonra de mis papás, me cerraban las puertas de la casa, y fue algo muy incómodo, algo muy feo, doloroso, sí, que sentí como como el rechazo totalmente de ellos, y sentir de que toda habitación era cerrada. Quitar esa deshonra fue algo muy duro, pero cuando conocí a los pies del Señor, fue lo primero que comencé a arrepentirme de dejar, y a pedir perdón de todo lo que había saqueado, de todo lo que había robado, de todo lo que le había quitado. Mi mamá siempre recuperando el dinero de lo que yo le había quitado, pero aprendí a honrarlos. Hoy en día puedo decir, honro a mis papás, y todo lo que yo había hecho, todo quedó atrás. Entonces fue una enseñanza que me dejó sobre mi vida, y poder ya ganar el dinero de uno fue muy duro. Entonces ya no era tan fácil como uno lo podía hacer. Esa fue una lección aprendida, y lo replico siempre sobre mis hijos, sobre cada persona. El poder ser uno siempre honesto, el poder uno honrar a los padres. Puedo decir que una familia no es fácil, no se construye tan fácil, pero tampoco es imposible llegar a uno a poder construir algo. Aprender a perdonarse uno de sus errores, de los errores, y como decía nuestro pastor, estamos a tiempo todavía de poder enderezar totalmente esa senda. Amén, gloria a Dios. Gracias, Marquitos. Tatis, una lección aprendida, un consejo para todos acerca de la familia. Bueno, primero el consejo, 2 de Timoteo 3:12, esto es para el pueblo de Dios. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces, como consejo, mis queridos hermanos, si sabemos que esto viene y que va a ser en los días postreros, en los días finales, cuando nosotros sabemos que el peligro viene, no nos va a atacar con la misma fuerza, porque aquel que está preparado, es imposible que un mal vaya a destrozar su casa, su hogar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos armados con la palabra, que es la espada, la palabra del Señor, aunque lleguen las situaciones difíciles, no será para destrucción, sino más bien para edificación.
lección aprendida, muy aprendida y ahorita vivida con mi hijita, es que cuando un padre da una instrucción, hace una corrección, es porque él ya tiene camino, ¿sí? Porque cuando yo voy, ellos ya venían. Entonces, hoy he podido decir que hay actitudes de mi hija en las que yo me veo reflejada y digo, yo hice eso con mis padres, y uno recoge también. Claramente como hijos tenemos muchísimos errores, pero hoy puedo decir que si hubiese escuchado más la voz de mis padres, esa corrección y esos consejos, sí me hubiese evitado muchísimas cosas, porque lo reitero, cuando yo apenas iba, ellos ya, cada uno ya tenía 2 caminos totalmente recorridos. Gracias, Tatis. Manita Fabiola, una lección aprendida, un consejo para todos acerca de la familia. Bueno, qué hermoso saber que, como yo digo, siempre está la palabra, porque ha sido mi motor. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Una lección aprendida es que cuesta ser mamá, papá, seguir los caminos del Señor, instruir a los hijos en los caminos del Señor, más cuando entran a ciertas etapas, pero independiente de eso, puedo ver el reflejo de que la palabra sembrada está ahí y que sé que Dios va a cumplir la palabra en la familia, y causa dolor, tristeza, y a veces uno se carga por muchas cosas, pero cuando tomamos la palabra y descargamos en el Señor, qué bendición, porque podemos ver la bendición de Dios ahí. Gloria a Dios, muchas gracias, manita. Hijas, una lección aprendida y un consejo para todos. Bueno, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces esto aplica para padres y aplica para hijos. En todo momento, nuestra mente conectada con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, en todo momento instruidos, como lo decían mis hermanos, en la palabra, es nuestro motor, es nuestra base, es nuestro manual de vida, es eso principalmente. Y lección aprendida, muy aprendida, como lo decía Tatis, debemos como padres aprender qué tenemos en la casa. He luchado, y se lo decía hace poco al pastor, para mí ha sido más duro esta etapa de mis hijos adultos que cuando eran niños, porque cuando eran niños yo mando y yo decido, pero cuando son adultos ellos ya tienen voz y voto y quieren decidir. Yo les digo 1, 2 y 3 veces y se lo suelto a Dios, porque muchas veces los seres humanos, ya no como hijos, sino como seres humanos, como creación y hijos de Dios, necesitamos tener nuestras propias experiencias y nuestra propia lección para aprender. Es duro soltar los hijos, lo digo por experiencia, es duro decirle, haga entonces como usted le parezca y aquí estará mi hombro para que lloremos juntos, porque como lo decía Tatis, ya uno ha pasado por ese camino y lo más posible es que no le vaya muy bien, pero para no tener una enemistad con nuestros hijos, hay que dejarlos ser, aunque no sea la manera en la que queremos que sea. Gracias, Has. Y ya para terminar, creo que hablamos de papás, hablamos de esposos. Una lección aprendida de parte de siendo hijo. Aprendí, y chicos debemos aprender, que debemos honrar a nuestros padres. Y que los primeros que deben dar testimonio de nosotros siendo hijos son nuestros papás. Quien dio testimonio de Jesús fue María. Y nosotros tenemos que aprender que si queremos ser alguien exitoso en la vida, en el ministerio, debemos empezar por nuestra propia casa. Que quien hable orgullosamente de nosotros sean nuestros propios padres. Que tengan una Doris en su camino. Que digan, papito lindo, Brayita, hermoso. Mejor dicho, esa es la mamá que usted se tiene que ganar. ¿Sí? Y no porque simplemente lo ame, porque se siente orgullosa, se siente orgulloso como padre. Así que la lección aprendida es, si tenemos la oportunidad de ser hijos, seamos los mejores hijos.